Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a nuestros radioescuchas que nos están sintonizando a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo Comunicación del Sureste, también a quienes nos ven completamente en directo en la red social Facebook, en NCS Campeche, así nos encuentra en el Facebook. Y bueno, le doy los buenos días también a mi compañera Iliana Rodríguez Tejero. Buenos días al auditorio. Muy buenos días, Iliana, y bueno, pues estamos monitoreando la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum porque pues sigue con esta información de las terribles afectaciones que sufrieron, particularmente en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, desafortunadamente también pues ya confirmando pues que aumenta el número de fallecidos por estas lluvias torrenciales, las inundaciones, el desbordamiento de ríos, ya casi 70 personas, 66 al último corte de la Coordinación de Protección Civil, señala 66 muertos y 75 desaparecidos por estas inundaciones, y seguramente pues el número de víctimas irá incrementando en la medida que también se despeja, ¿no? Pues el número de personas no localizadas en pues trágicamente otro mes rojo, ¿no? Un octubre que se tiñe de rojo por esto que ocurrió con el desbordamiento de ríos ahí en esta zona del país. Bueno, también hay que decirlo, pues algo falló en el tema de los protocolos de prevención de estos desastres naturales, también de los avisos oportunos, principalmente de las evacuaciones, ¿no? De muchísima gente que seguramente pudo hacerse las evacuaciones como suele ocurrir cuando se tiene la información de que van a presentarse estas lluvias torrenciales, como así fue, ¿no? Entre el día 6 y el pasado día 9 de octubre ocurrieron estas fuertes lluvias. Sin embargo, bueno, pues no se hizo la evacuación de toda esta gente que falleció por el desbordamiento de los ríos, y tendrá que indagarse y tendrá que aclararse también de estas omisiones pues graves, ¿no? Ayer escuchaba en el Senado de la República la discusión entre los senadores de Morena y los senadores de la oposición. Y bueno, otra vez, ¿no, Ileana? La politiquería, pero de esta politiquería indescriptible, ¿no? En este momento la propuesta de los senadores de dar una quincena, ¿no? De dar una quincena de su sueldo para comprar enseres y dárselos al ejército para que reparta. Dices, pues no están viendo el tamaño de la desgracia. Pues no están viendo el tamaño de la tragedia, pues no están viendo ni escuchan a los muertos y la gente que perdió todo, la gente que ahorita no tiene nada, que ya de por sí tenían poco y se quedaron sin nada. Y entonces es como que la propuesta para donar una quincena, y pues gana muy bien, pero pues ¿cuánto más puede ser una quincena de los senadores? No va a alcanzar, por supuesto que no, para la reconstrucción y la atención de tantos damnificados, pero ellos lo ven así, ¿no? Como que esa es su muestra de solidaridad. Y por otra parte, pues también la oposición, que aprovecha para sacar la raja política, evidentemente señalando de manera muy particular lo que pasó el sexenio pasado, ¿no? Cuando se desaparece este fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, que con este argumento del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que todos estos fideicomisos, incluyendo el Fondo de Desastres Naturales, eran usados para la corrupción, bueno, pues los desaparece de un plumazo y destina todos estos miles de millones de pesos a la construcción de las obras emblemáticas del sexenio pasado, como el Tren Maya, como el aeropuerto, el AIFA, como Dos Bocas. Bueno, pues esto es historia conocida, ocurrió en pandemia y así lo hizo, y ahora
que ocurren estas tragedias, estas desgracias por fenómenos naturales, pues ya no se tiene ese recurso que operó durante casi 20 años este Fondo de Desastres Naturales, y que ahí tenía precisamente esos recursos extraordinarios que podían usarse cuando había la declaración de zonas de desastres, y que era pues un recurso pues sí extraordinario de varios miles de millones de pesos. Ahí decían ayer en el Senado por parte de los senadores del PRI que este fondo llegó a tener más de 40,000 millones de pesos, y obviamente pues los senadores de Morena decían todo este tema de la corrupción y de que era usado de manera opaca, sin transparencia, pero bueno, es el pleito político, aún en las tragedias, lamentable, terrible, bochornoso, vergonzante, el pleito político aún en estas tragedias, y son incapaces de unirse para hacer una propuesta y decir, bueno, ya no está el Fonden porque era corrupto, vamos a crear otra cosa que no sea corrupta, que no se maneje corruptamente, que se maneje con claridad, que se maneje con transparencia y que dé estos recursos necesarios para atender los desastres naturales. Y bueno, pues no, que ahora lo que se tiene que hacer es, cuando se necesite más dinero, pues recortes de un lado y de otra área, de un área y de otra, para poder dar ese recurso, porque ya no está. Pues obviamente eso que estaba etiquetado para los desastres naturales. Pero ayer, la verdad, vergonzoso escuchar cómo aún en estas tragedias, que son tragedias humanas, que son tragedias familiares, de pérdida, estamos hablando de que siguen aumentando los muertos, ¿no? Decenas de muertos, y eso no tiene precio. ¿Con qué se paga, no? Pero bueno, así es este país, así es nuestro país, y aún en estos momentos, pues siempre hay alguien que quiere meter agua para su molino. Pero no sé si podamos escuchar en qué va la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, que seguía informando sobre las labores de apoyo, de ayuda en estas zonas afectadas, que pues obviamente ahorita es la prioridad, que llegue este apoyo, esta ayuda a los damnificados, sobre todo en estas zonas, que son zonas muy pobres además. Son zonas muy pobres de estos estados, le digo, donde la gente de por sí tiene muy poco y se ha quedado sin nada. Pero escuchemos en qué va el reporte en este momento ahí en la conferencia mañanera sobre la atención a estos estados afectados por las fuertes lluvias e inundaciones. El presidente del Río. Recursos que tenemos destinados aquí a Veracruz: 116 trabajadoras y trabajadores electricistas, 21 grúas, 18 vehículos pick-ups, un helicóptero y 2 drones. Daños que tuvimos a reportar son 2 líneas de transmisión, 3 subestaciones, 99 postes, 31 transformadores y 31 tramos de conductor. Adelante, por favor. En Puebla, 2.942 usuarios afectados, donde también tuvimos dificultades para el acceso por los puentes colapsados y postes derribados por el terreno resblandecido. Los recursos destinados por CFE para seguir las instrucciones de la presidenta: 66 trabajadores y trabajadoras electricistas, 12 grúas y 16 vehículos pick-ups. Los daños que tuvimos aquí en este estado son 46 postes, 4 transformadores y 40 tramos de cable conductor. Adelante, por favor. En el estado de Querétaro tenemos 157 afectados pendientes de restablecer, y en coordinación con los pobladores y los gobiernos municipales hemos recorrido a través de caminos altos, y estamos también apoyando que muchos caminos que todavía están inaccesibles, que se utilizan de manera convencional, el acceso a estos pobladores. Los recursos que hemos desplegado aquí son 15 trabajadores y trabajadoras electricistas, 2 grúas articuladas y 6 vehículos pick-ups. Bueno, parece que tienen unas fallas de origen ahí, ¿verdad? En el enlace que están teniendo con la directora de la Comisión Federal de Electricidad, que está vía remota. Parece que hay unos problemas de comunicación con ellos, pero bueno, ahí están todas las instituciones de la defensa, de la Marina, con los planes de emergencias, obviamente, no el plan de N3, el plan Marina, todos esos planes de auxilio y rescate que, pues en este momento es lo que hay, es lo que se está haciendo. Y
Pues también, ¿no? Te digo, los estados, los gobiernos de los estados, los gobiernos de las entidades, los gobiernos municipales, con el gobierno federal tratando de levantar a esta gente que está severamente afectada. Y bueno, la dimensión de la tragedia, ¿no? O sea, yo no recuerdo desde hace cuántos años no veíamos en esta región, ¿no? En esta región una tragedia de esta magnitud. Bueno, recientemente hace un par de años con los huracanes en Guerrero, ¿no? El huracán John, que también pues otro tema que no se dan los avisos de manera oportuna, fallan también ahí los temas de las evacuaciones y hubieron igual pues muchas pérdidas humanas y materiales y otra vez pero en esta región del país sí ya tenía un tiempo que no veíamos algo de este tamaño, ¿no? De esta pérdida de tantas vidas y de esto que ¿qué podemos decir? Es pues motivo de consternación, ¿no? Otra vez se tiñe de rojo México por estos desastres naturales. Decíamos el mes pasado, ¿no? Que está marcado por el tema de los terremotos y todo eso, y ocurrieron las explosiones y los accidentes del mes pasado, y otra vez este mes nos sorprende, lamentablemente, ¿no? Hay que decirlo, sorprende porque sí, a mucha gente la sorprendió, a mucha gente la agarró de manera repentina, esta crecida de los ríos, estas inundaciones, las lluvias, y bueno, pues fueron las víctimas. Terrible lo que estamos viendo en este momento. Es muy lamentable porque todavía igual van a salir a relucir más víctimas de personas desaparecidas cuando inicien ya las acciones de limpieza y del recuento de los daños. En este caso estábamos escuchando lo de la CFE. Lo de la CFE. Ayer en un comunicado informó la CFE de que ya se había restablecido gran parte del servicio, ¿no? Del corte que había del suministro de energía eléctrica, que ya se estaba restableciendo. Y habría que resaltar también la cultura de la prevención. En este caso se ha hecho mucho énfasis principalmente en la prevención de los sismos. Entonces hubo hasta esa campaña nacional de la prevención sísmica, la alerta, y entonces ahí como que también no se tomó en cuenta que estamos en la temporada ciclónica de lluvia, de huracanes, sobre todo septiembre y octubre, que son los meses álgidos de los huracanes. Entonces ahí creo que sí faltó esa visión, esa perspectiva de la cultura de la prevención para alertar a la ciudadanía en caso de que se presentara un desastre de esta magnitud. Entonces ahí la evacuación de las zonas más riesgosas, ¿no? La creación de albergues, zonas por lo general están detectadas, ¿no? Estas zonas de altos riesgos, sí, por los ríos, por los arroyos, por los cauces, por lo general es lo primero que está detectado en estos sistemas de protección civil. Por eso te digo, tendrá que llegar el momento en que se aclare qué fue lo que no funcionó, qué fue lo que no operó de manera adecuada. Porque la alerta el aviso hubo de la Comisión Nacional del Agua, donde se informó de que iba a haber lluvias arriba de 200 mililitros del agua, ¿no? Sí, torrenciales, ¿no? Y que eso obviamente iba a derivar en el desbordamiento de los ríos. Entonces ahí como que no se tomó en cuenta también ese alertamiento de la Comisión Nacional del Agua, que de manera oportuna informó a través de su página de internet, y obviamente que también lo habrá hecho a las instituciones pertinentes. Entonces también esa falta, ¿no? de visión y de prevención pues derivó en esta cuestión de lamentable, ¿no? La pérdida de vidas, la situación de desastre que se está viviendo en estos estados. O no estaban reforzados bien los bordos, que por lo general es de lo primero que se hace, ¿no? Aquí lo vemos siempre en esta época de lluvias en la región de Candelaria, en la región de Palizada, siempre de manera preventiva se está reforzando esta parte. Parece que había ahí algún tema también con la construcción de un muro, ¿no? Una especie de contener, ¿no? De presa, ¿no? Digamos así, vamos a usar ese término ahí en la zona del río Cazones, ¿no? Que parece que al final hubo el recurso, pero no se construyó, un tema ahí de corrupción parece que también aflora en esto. Entonces, pues esto tendrá que investigarse, tendrán que deslindarse las responsabilidades de quienes estaban a cargo de
oportunamente implementar todos estos dispositivos de protección civil e insisto particularmente de la evacuación de las zonas de mayor riesgo en esa parte del norte de Veracruz y también en Puebla, en Hidalgo, y que no se hizo a tiempo, y ahí vimos las imágenes en las redes sociales, hemos visto las imágenes de las redes sociales de cómo la corriente pues sorprendió a la gente, prácticamente arrastrando, ¿no?, todo a su paso, a personas, animales. Y la gente llevaba su vida cotidiana, el sí, que iba en su auto, el que sí, iba en el autobús, el que caminaba por la calle. sí. Entonces, sorpresivo. Las clases, ¿no?, que no se suspendieron en su momento también por parte de las autoridades ahí en Veracruz, se habla de varios estudiantes entre las víctimas. Entonces sí, desafortunadamente pues otro octubre rojo, ¿no? Un octubre rojo que queda ahí marcado para todos, porque aunque no ocurra en tu estado, pues quedamos todos marcados por lo que vemos, Simbra. Aparte, pues todos traemos algún familiar en esa zona, ¿no? En esa zona. Campeche está conectado con Tabasco, con Veracruz, ¿no? Entonces siempre, pues sabes que allá hay gente que tienes familiares, que tienes conocidos. Afortunadamente ya vemos varios de ellos, pues ahí reportándose, ¿no?, que están bien y todo, pero sí muy marcada en esta zona de Poza Rica, ¿no? De Poza Rica en Veracruz, de Puebla, la zona de Huachinango, esta zona de Hidalgo, donde pues ocurre esta tragedia funesta, terrible. Ojalá que esto pues ya no se vuelva el común denominador. México avanzó durante muchísimos años. Después de los sismos del 85, México avanzó muchísimos años en el tema de implementar los sistemas de protección civil y de alertas tempranas y de prevención. Avanzó mucho, era algo, quiero pensar que todavía es algo que es motivo de sentirse seguro, pero estamos viendo cada vez más con frecuencia que no está ocurriendo de manera oportuna el alertamiento a la gente y las cosas que se deben hacer para preservarlo. La vida lo vimos con los huracanes en Guerrero, lo vemos ahora con las inundaciones y el tema de el desbordamiento de los ríos en estos estados. Y pues ¿qué nos hace pensar? Que pues aquí en Campeche estamos susceptibles, ¿no?, al tema de los huracanes, también al tema de las lluvias, al tema de los ciclones, estamos susceptibles. Y ¿qué nos hace pensar en esto? En que todos como sociedad pues no podemos bajar la guardia, hay que aprender algo de estas tragedias, a estar informado, ¿no?, a constantemente estar monitoreando las fuentes oficiales de información del Servicio Meteorológico, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Protección Civil. Pues es una tarea que podemos hacer de manera individual, también de manera social y colectiva, estar muy informados, hacer caso a las alertas y bueno, la autoridad que también cumpla con su labor en este aspecto, pero bueno, nos hace pensar en eso, porque estamos en una zona donde también pues ya hemos tenido en el pasado fenómenos naturales con los huracanes muy fuertes, y bueno, pues hay que alzar la guardia, hay que levantar la guardia ante esto que ahí está, lo que ocurrió. No se puede tapar el sol con un dedo de lo que ocurrió en estos estados, que en este momento pues hay una crisis humanitaria, hay una crisis en ese sentido, ¿no? Ya se está pidiendo también a la población que empiece a aportar en los centros de acopio. Creo que aquí en Campeche la Marina tiene como 3 en los centros de la Marina, aquí en Lerma, en la zona de Lerma, en el Hospital Naval que está en la zona de la Universidad, y también en un centro comercial en la avenida Concordia. De Concordia, ¿no? Allá tiene otro. Y el centro de acopio de la Mansión Carvajal, también del gobierno del estado, del estacionamiento de la Mansión Carvajal, pues domicilio conocido, ahí en el centro. Y bueno, lo que se está
pidiendo pues es agua, ¿no? Alimentos no perecederos, productos de limpieza, productos de higiene limpieza, toallas personal, sanitarias, ¿no? Todo esto que puede aportar en este momento para ser llevado a estos estados. La gobernadora habló ayer de que en los próximos días saldría ya un par de camiones de ayuda desde Campeche para estos gobiernos también y para estas entidades, pues todo lo que se puede hacer para contribuir y para apoyar en estas situaciones, pues habrá que hacerlo, ¿no? Ya que habrá que hacer conciencia y empatía de lo que están sufriendo todos estos que son nuestros hermanos mexicanos, hermanos paisanos del sureste y de esta zona del país. Incluso migrantes en Estados Unidos estaban organizando para a través de helicópteros llevar alimento a las zonas afectadas, y mucha gente, organizaciones civiles están también colaborando de alguna manera, aunque oficialmente es el ejército que va a hacer las entregas, no es lo que se dijo, no, que la ciudadanía no puede brindar esa ayuda así tan directa, sino que es hacerle llegar todo al ejército para que se haga la entrega. Pues de alguna manera también la ciudadanía pues hacer lo que dicen las autoridades y contribuir de alguna manera con nuestros hermanos afectados. Y bien, vamos a un corte comercial y regresamos con más comentarios de los temas políticos de la semana. ¿Qué pasó con el presidente de Morena? Con Eric Reyes, que otro de sus episodios, ¿no? No es nuevo en él, es una persona muy grosera, es una persona muy soberbia, es prepotente con los campechanos y en general Eric es una persona prepotente con quien se deje. En esta ocasión pues no se dejaron, la persona a la que pues no sé si intentó intimidar o qué cosa pasó ahí con el presidente de Morena, pero ahorita regresamos y lo comentamos después de la pausa comercial. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Iliana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Oiga, ya regresamos. Bueno, voy a leer un comentario de nuestro amigo y seguidor que siempre está pendiente de los programas, Enrique Jacobo. Válida la opinión, se la leo por este tema. Dice: buen día, mi comentario mordaz, pero hoy será incisivo. Dice: el agua de los ríos no subió de manera tan rápida como todos creen. Si bien subió rápido, el problema real es que no quisieron dar la alarma. Y digo quisieron porque a pesar de que dicen que no sabían, los pronósticos meteorológicos sí contemplaron las lluvias torrenciales. De hecho sí, están ahí los avisos, los boletines. Solo que las autoridades no quisieron hacer caso. ¿Por qué? Dice: simple, con una tragedia tapas un problema político, por lo que no hay dejar, dice, pasarlo del huachicol. Bueno, pues ahí ya está su opinión de nuestro amigo Jacobo. Y que vienen otras lluvias fuertes para la zona de Poza Rica. Ojalá que se tomen las previsiones. Bueno, pues ahí está. Bueno, íbamos a platicar del tema de Eric Reyes. Ahorita a ver si le podemos poner las dos publicaciones, ¿no? Para que vean ahí. Ahorita ya pasamos la de la respuesta, pero ahorita a ver si buscamos la que publicó él originalmente, también se la ponemos. Bueno, el caso es que Eric Reyes sube una imagen, una publicación donde dice que lo venía siguiendo un coche blanco, un auto Honda blanco, dice. Y dice, así como, le digo, Eric es una persona grosera, es una persona soberbia, es prepotente desde su llegada a Campeche y en sus conferencias de prensa tiene ese estilo de manejarse, pues yo digo con quien se deja, ¿no? Con quien se deja, él acostumbra a usar un lenguaje, a lo mejor para él es su estilo político, pero sí
usa estas formas despectivas, ¿no? Sí. De referirse a la gente. Y entonces él dice que lo venía siguiendo un coche, que lo venían persiguiendo, ahí en un tema ahí hasta medio paranoico, ¿no? Se veía, sube las fotos y dice que hasta era un pendejo el que lo venía siguiendo, son unos pendejos, dice. De la así, forma que era muy obvio, ¿no? Ándale, Da a son entender que unos era muy pendejos, obvio que lo hasta estaban para siguiendo. seguirme son pendejos, dice, o algo así. Ahí lo estamos viendo, lo que subió Eric. Ah, bueno, estamos viendo lo que subió. Y sube a esta persona que, no, aparte no le tapa la cara, lo sube así, sube a esta persona como tal. Venía y dice que va a denunciar ante la Fiscalía General del Estado, además, esta persecución, que igual habla del tema, ¿no? Que como un presidente del partido político que gobierna el Estado, pues bueno, pues indirectamente también se convirtió en un vocero de tantísimos campechanos que pues reproducen una percepción de inseguridad, particularmente en la ciudad capital o en Ciudad del Carmen también muchísimo, por lo que ya todos sabemos del tema de seguridad. Y recientemente en estos días que aparecieron un par de narcomantas también en Jardines, en el periférico, bueno, estaba ahí medio tenso el tema de seguridad. Unos comunicados de la policía también a este respecto, y luego pues sale el presidente de Morena diciendo que lo estaban persiguiendo y con ese lenguaje, y entonces pues se alteran las redes sociales, lo empiezan a señalar. ¿Y qué pasó? Que al rato, como era de esperarse, después de que él dice que va a denunciar todo esto y que lo va a ir a la fiscalía, que ya no publicó nada más de esto, ya obviamente ya fue lo último que subió, ya no subió si en realidad fue a la fiscalía a presentar la denuncia, lo ignoramos, si en realidad la fue a presentar o si hizo alguna denuncia a la policía, no sabemos, ya no publicó nada más al respecto de este caso, pero al rato aparece la persona que se identifica como un propio funcionario del gobierno federal en Campeche, del CESABECAM. Recientemente parece esta persona fue nombrada, sus oficinas están muy cerca de donde está el partido Morena, del Centro de Sanidad, del Comité, ¿no? Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche. Esta persona se identifica como Fabián Papalozzi, así es. Y le contesta, no sé si me puedes ayudarnos con la lectura de eso, sí, Dianita, por favor. Sí, el texto de Fabián dice, del funcionario, dice: buenas tardes, Eric. Deja y se me presento, soy Fabián. No tengo el gusto de conocerte, y no sé por qué argumentas que te estaba siguiendo. No debería comentar el por qué estaba en ese lugar, porque considero que estamos en un estado libre y soberano, en el cual considero que podemos andar por donde queramos. Pero el motivo por el cual me encontraba en ese lugar es porque actualmente desempeño el cargo del presidente del Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche, y en consecuencia se tienen temas y problemas que resolver del sector, y dicha reunión sería en Senacica, edificio que se encuentra en el lugar, dice, donde estaba. Por tal motivo te pediría, si quieres aclarar algo, estoy en la mejor disposición, pero también, y si ya estoy en proceso de denuncia, espero la notificación. Dice: no soy un delincuente, no soy un sicario, y mucho menos alguien que quisiera hacerle daño a otra persona. Soy un productor de toda la vida, y de la manera más cordial, dice, te pediría una disculpa por el mismo medio, y si quieres aclarar algo, estoy a la orden. Del mismo modo, a todas las personas que opinaron, les aclaro con mucho respeto que soy un ciudadano campechano, dice, como la mayoría de los que vivimos en este bello estado, que se esfuerza todos los días para salir adelante y tomar en cuenta, dice, el impacto que puede tener una publicación como esta sin tener argumentos ni pruebas de lo expresado. Reitero y repito, dice, exijo a esta persona una disculpa por el mismo medio y dejar claro que no soy ningún delincuente. Y menciona algunos medios digitales y periódicos digitales que tomaron en cuenta produjeron la nota, ¿no? Exactamente, del dirigente de Morena. No hay ni una disculpa de Eric, obviamente de Eric Reyes no se disculpó para nada con esta persona. Ya luego pues indagamos un poco quién es Fabián.
parece que es una persona muy dedicada. Es el que es productor, aparte que sí es el dirigente, el presidente del CESABECA. En las comunidades productoras de soya, de las comunidades rurales del municipio de Campeche, particularmente son productores de soya, son soyeros. Él es líder de soyeros, de los soyeros en su región, de estas comunidades rurales. Se me escapa ahorita de qué comunidad, pero nos comentaban, ¿no?, que es una persona productora, dedicada a trabajar, al campo, ¿no? Están dedicados a eso. Dedicado a su función como ahora sí. Y obviamente pues no te esperas que venga del presidente del partido más importante, digamos, en este momento en el país, en el estado, el nuevo partido hegemónico de Campeche y de México, pues no te esperas que te señalen así. Pero también él como dirigente debería saber a los funcionarios, conocerlo, ¿no? Debería, como siendo el dirigente del partido, conocer a funcionarios a nivel estatal, a nivel los funcionarios de índole federal. Le estamos pidiendo peras al olmo. Evidentemente Eric tiene un tema ahí. Entonces, pues su personalidad está a la vista. ¿Para qué vamos a hablar nosotros de su personalidad? Su personalidad usted la puede ver en cada conferencia de prensa, en cada mensaje, en cada entrevista que él da, cómo se refiere, cómo opina. Siempre le digo con este tono soberbio, prepotente, grosero, despectivo. Digo, ¿a qué le decimos nosotros? Véalo usted. O sea, tampoco es nada personal. Pero bueno, con esta persona que le hace estas referencias y le pide, ¿no?, que espera una disculpa porque usted me está exhibiendo algo que no es. Y es una situación sí delicada porque como presidente de un partido, cualquier cosa que tú publiques, eso va dirigido a una base de gente, de militantes que creen en ti, que tú eres un líder, y entonces ya le pusiste la letra escarlata a este pobre señor en la frente, le impacta, ¿no? Sí. Entonces lo mínimo que pudiera hacer Eric es ofrecerle una disculpa a ese señor Papalozzi, pero evidentemente eso tendría que hacerlo una persona con la humildad, con la capacidad de reconocer que se equivocó, con pues con una postura, ¿no?, de decir la regué, desconozco quién era esta público, persona. No se lo quedó, le tomó fotos. Lo exhibió, pero bueno, parece que ni denunció a la fiscalía, obviamente. Alguien le debe haber dicho, es una tontería, ahora sí que la pendejada fue tuya, le han de haber dicho, y pues yo creo que ya no denunció, al menos ya no subió nada de eso. Pero tampoco viene la aclaración, tampoco viene la disculpa, tampoco viene el decir, bueno, fue mi culpa, pues a lo mejor estoy nervioso por algo. No sabemos si traiga, licenciado Vigilio Soberanes, muy buenos días. No sabemos si a raíz de esto, que es otra cosa que yo pensé, no sabemos si traiga alguna amenaza, Eric, porque eso también me hace pensarlo. En la manera en que lo escriben en las redes sociales me hace pensar que puede traer alguna amenaza. Por eso pudiera tener esta paranoia de que lo estén siguiendo o esta prevención de que lo estén siguiendo. Bueno, si tuviera una amenaza no hubiera también escoltado, ¿no? Pues no lo sé, pero eso parece ser. O sea, y en política dicen que lo que parece es. Entonces, pues a ver qué rollo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto se esperaría que sí le ofrezca una disculpa a esta persona. Ojalá que lo haga en alguna de sus conferencias de prensa que realiza ahí con medios de comunicación. Y ojalá de verdad que lo haga, porque si no, pues habla todavía peor de él. Licenciado Vigilio, muy buen día. Buen día. ¿Cómo ve este arroz? Pues en mis tiempos dirían que son mariconerías, porque cuando uno no está seguro de algo, se abstiene de hacer calificativos o amenazas o pseudo denuncias, ¿no? Y mucho menos subirlas ahora a las redes sociales. Yo sospecho que en peligro mi seguridad física. Pues no lo difundo porque a lo mejor puede haber algún imitador por allá del presunto seguidor, ¿no? Que en este caso no es seguidor ideológico, sino seguidor físico, y toma una decisión equivocada, ¿no? Acudo a la fiscalía, Procuraduría. Si tengo testigos, los presento. Si no los tengo, así como entrego mi denuncia, la van a agarrar y la van a depositar. Le van a aplicar el artículo 6, pero con C.
Al de la basura. Al de la basura, ¿no? O sea, ni siquiera le dan entrada a ese tipo de denuncia porque es paranoia. En este caso yo creo que este señor está medio paranoico. Ujú. Pero bueno, es cuestión de su personalidad y de los campechanos, militantes de ese partido que lo soportan, ¿verdad? Porque yo creo que ya era tiempo para darle las gracias, decirle, ¿sabes qué? Regrésate de donde viniste, no tienes nada que hacer aquí, ya el partido está enderezado, hay suficientes campechanos que tienen capacidad para hacerse cargo de la dirección, pero nos gusta estar importando gente que no tiene capacidad mental para hacerse cargo de conducir el partido más importante en este momento en el Estado. Sí. El señor afectado hace perfectamente bien y yo le sugeriría que presente una demanda de daño moral ¿Cómo no? y le pida una buena lana porque lo está afectando en su imagen, en sus relaciones, en su trabajo, lo está exhibiendo, lo está poniendo en peligro, inclusive. Así que no se quede callado esperando que le ofrezca una disculpa, señor Reyes. Que haga, vaya, él sí que acuda Sí. a las autoridades correspondientes Sí, no es cosa menor. y lo demande. Lo demande. Sí, lo que hizo Eric Reyes no es cosa menor. Exacto. La verdad que no, Y le porque presenta una demanda civil y una demanda penal. Y vamos a ver qué cuero sale más correcto. yo creo que ahí sí ya se metió en un enredo. No sé si alguien le haga el favor de hablarle, acercarle a esta gente y decirle a esta persona del centro, del comité, decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo hasta acá. Esta persona es así, es su manera de ser, que también puede ser, ¿no? Y le quite el problema encima. Pero si no, pues se ve que es de armas tomar este funcionario que le hace la respuesta, que le hace la contestación. Se ve que es de armas tomar. Que le hace el paro. Que le hace el paro. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Ya nos quedan pocos minutos, regresamos para comentar pues qué viene en estos días en la arena política. Sobre todo comentábamos, licenciado, ¿no? La gran tragedia de estos estados y bueno, que nos tiene impactados a todos, que nos tiene a todos consternados por lo que estamos viendo. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más comentarios políticos en este Al Tú por Tú. Volvemos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Oigan, nos preguntan que qué sabemos de Didi. Creo que aquí probamos, ¿verdad? De la aplicación. Estamos publicidad de la aplicación. Parece que está caída la aplicación. O nos preguntan qué sabemos de esta aplicación del Didi. Pues no tiene ya algún tiempo que está funcionando en Campeche. Pues parece que sí está caída. Parece que no es un problema, es generalizado. Parece que tiene problemas la aplicación y está caída la aplicación del Didi. Eso es lo que parece que sí está pasando, ¿eh? Pero bueno, ahí le dejo, parece, lo que estoy revisando de redes, parece que sí es un problema. Así está, ¿verdad? Está caída la aplicación del Didi, ahí está. Entonces no es un problema de usted, sino de los que nos preguntan, parece que sí es un problema general de esta aplicación. Por cierto, que está operando bien aquí en Campeche, esta plataforma de Didi, pero bueno, tiene un problema ahí, está caída la aplicación de hoy en la... Ya tiene varios días así, porque la última parece vez que es nacional. que sí, Parece la que es última vez que nacional. llovió en Campeche, mucha gente dijo que sí, no se podían comunicar con la Ahí está, plataforma. pues ahí está, parece que es nacional el problema, la caída del Didi. Licenciado, quería comentar algo. Quería leer brevemente un artículo que reprodujo nuestro colaborador Inocente Alcudia Sánchez, a quien le mando un generoso y cariñoso saludo, que firma Juan S. Hernández Rubalcaba y que dice lo siguiente sobre el tema con el cual abriste el programa. Las lluvias no matan, mata la incompetencia y el desmantelamiento institucional. Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, la Ciudad de México
no están sumergidos por la naturaleza, sino por la demolición de todo el sistema técnico que durante décadas salvó vidas y contuvo desastres. México tenía una estructura operativa que funcionaba como un reloj. FONDEN, Fondo de Desastres Naturales, Reconstrucción y Atención Inmediata. FOPREDEN, Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, Planeación, Reforzamiento de Cauces, Limpieza y Mantenimiento Preventivo. FOMED, Fondo para la Mitigación de Emergencias, Liquidez en los primeros días del desastre. FRIPEDEN, Fideicomiso para la Prevención de Desastres Naturales, la Investigación y Reducción de Riesgos. El FED, Fondo Estatal de Desastres, Coordinación Inmediata entre Estados y Federación. Y Fondo 5, Recursos de Activación Express. A eso se sumaba la Ley General de Protección Civil, que obligaba por ley a todo el personal, técnico, operativo y administrativo, a integrarse automáticamente durante una emergencia. Había disciplina, había jerarquías y sobre todo había datos. El sistema funcionaba bajo un principio inquebrantable. Lo que no puedes medir, no lo puedes controlar. Por eso se aplicaban los EDAN, evaluaciones de daños y análisis de necesidades al mismo tiempo que los rescates. Los censos se levantaban en campo con botas llenas de lodo, no con formularios digitales. Esta cifra provenía de la tierra, no del escritorio. El ejército, la marina, los municipios y protección civil trabajaban como una sola entidad. Las estadísticas no eran excusa, eran la brújula de la emergencia. Hoy todo eso se extinguió. El FONDEN y sus hermanos fueron disueltos o absorbidos por Hacienda. Manejaba más de 40,000 millones. Sí, en su momento. Cero clavos. Por eso están pide y pide por Marina y por el ejército que la gente contribuya y que done y que esto. Y Esto de lo de los senadores ayer, de que donar una quincena, así como que como un acto heroico y de solidaridad, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. O sea, ni siquiera dimensionan el tamaño de lo que está pasando ahí. O sea, es vale gorro. Es vale gorro. La ley, bueno, la que más le vale gorro a la gobernadora de Veracruz, que dijo, fue una pequeña desbordada. Se murieron 500 personas, pero no pasa nada. Qué bárbaro. La ley que obligaba al personal a actuar fue derogada. Los censos se hacen por teléfono, los reportes se improvisan en Zoom y los mandos estatales no saben cuántos damnificados tienen ni cuánta agua se está vertiendo. Chevan lo sintetizó con una frase demoledora que niega la realidad del país. Estamos tratando las reuniones virtuales, ya después haremos el censo de los daños. Ojo al dato. Las reuniones virtuales no salvan vidas, administran cadáveres, porque cuando no hay datos no hay decisiones y cuando no hay decisiones lo que sigue es la tragedia. México fue referente internacional en ingeniería hidráulica y gestión de riesgos. Ahí están los hechos, el túnel del Emisor Oriente que protege el Valle de México, los reforzamientos de la Grijalva, Villahermosa, los embovedamientos del San Joaquín, el drenaje profundo de Tuxtla Gutiérrez, los sistemas pluviales del Papaloapan y la Chontalpa, obras que no daban votos pero sí salvaban vidas. Todo eso hoy fue reemplazado por conferencias de prensa, por propaganda, por austeridad, entre comillas, republicana. El resultado, carreteras recién inauguradas partidas a la mitad, hospitales flotando en aguas negras, ríos convertidos en vertederos y comunidades abandonadas, mientras los funcionarios coordinan, entre comillas, desde su escritorio. El populismo cambió el método por la consigna, la técnica por la foto, la ciencia por el fanatismo, y esto tiene consecuencias medibles, muertos, pérdidas y devastación. México se ahoga no porque llueva, sino porque ya nadie mide, y lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla se destruye. Así de simple, así de atroz. Efectivamente, la desaparición del FONDEN pues está en el gobierno de López Obrador, se está reflejando desde esa época en todos estos desastres, que no tienen dinero, y entonces ¿qué es lo que hacen? Bueno, como no hay lana acá para desastres, te lo quito a educación, te lo quito a salud, te lo quito a previsión social, al único que no le tocan un peso es obviamente a la lana que se entrega cada bimestre, ¿no? Pero de aquí a que vuelvan a recuperar, se habló que se tienen 17,000 millones. Es la tercera parte de lo que había antes y que cada año se iba incrementando. Y no importaba el gobierno, porque se comenzó en el gobierno de priista, pero se mantuvo en los gobiernos panistas hasta que llegó el gobierno López Obrador y dijo, adiós, aquí están los resultados. Que había fallas, que había corrupción, es cierto, pero todo era corregible. Y borrarlo todo de un plumazo y agarrar esa lana para metérsela a fondo perdido al Tren Maya o al aeropuerto o a la refinería. Ahí están los resultados y los seguiremos viendo, lamentablemente.
Y la Anita, pues ya para terminar casi. Y con esa desaparición del fondense fue también la cultura de la prevención para el caso de las lluvias, porque había todo un programa ¿Se acuerdan? marcado. Aquí en Campeche, cada vez que había un ciclón y nos pegaba, a las 48 horas estaban llegando los aviones, los Hércules, incluso los cargados de todo lo habido y por haber, colchoneta, láminas, etcétera. Para darlos a los albergues, porque Sí. ya preventivamente ya los estados habían hecho su trabajo de protección Definitivamente, civil. sí. Entonces sí. era para traer a los albergues a las personas que estaban en los albergues. Aquí ni les avisaron, ni suspendieron las clases. ¿Y desde cuándo Ni se hubo estuvo, albergues, Sí, desde cuándo se estuvo preventivamente. diciendo que el huracán, que afortunadamente y gracias a Dios no nos tocó, se iba a desplazar a Veracruz? Ujú. Y es obvio, si hay un mal tiempo en el Golfo, el agua no llega, o sea, es un tapón. Y agréguenle, que casi no se ha dicho, que se abrieron las compuertas de las presas y entonces el agua que no llegó por el río te llegó de la presa, porque la presa estaba llena. Y las abres, desfogas que le llaman técnicamente, o te revienta la presa y es peor. Pero nunca le avisaron a la gente y ahí están los resultados. Siguen hallando cadáveres, llegando gente de una destrucción terrible, total. Total. Todo un municipio, ¿no? Los municipios completamente afectados, anegados. Sí. Bueno, pues, ¿de qué hay que estar pendiente en los próximos días, Ileana? Pues El esta mapa- semana debe de, creo, concluir todas las discusiones sobre la ley de amparo. Sí, La próxima semana, a ver si contamos con un experto, ya hice una invitación, nada más necesito que me la confirme, para que nos hable sobre el tema, ¿no? Lo bueno y lo malo. de esta Bueno, reforma. Ileanita. Sí, para concluir, yo quisiera enfatizar en lo que dijo la presidenta en cuanto a los desastres naturales por las lluvias, de que toda la fuerza del Estado para apoyar a los damnificados, y ella hizo énfasis en redoblar la cuestión de la prevención, en buscar mejores mecanismos para alertar a la ciudadanía, y esperemos que pues se tomen medidas más concisas y precisas para prevenir este tipo de desastres. Y si hubieron omisiones en este caso, que claramente las hubieron, pues que se aclare y Claro, y pero que mira, se sancione y se diga con claro, mucha transparencia mira, Ileanita, que la fue presidenta lo puede que tener la pasó. mejor voluntad del mundo, no lo dudamos. La Secretaría de la Defensa puede tener la mejor voluntad, la Secretaría de Marina. Pero quien ejecuta son los gobiernos estatales y las presidencias municipales. Son las directamente responsables. Si hay omisión, si hay desidia, si hay flojera, si hay apatía por parte de las O la incapacidad. o incapacidad de los gobiernos estatales, Capacidad. como ocurrió en Veracruz e Hidalgo, de nada va a servir que digan desde las alturas, desde el Olimpo, que se hagan las cosas. Si los encargados de ejecutar eso no lo hacen. Porque ¿quién tiene los elementos? Obviamente los gobiernos estatales. ¿Cuántos soldados pueden haber y marinos en Veracruz y en Hidalgo? ¿2,000, 3,000? Hay 20,000 o 30,000 o 40,000 empleados estatales. Que si los ponen a trabajar en esto, pues las cosas cambian. Pero si todo el mundo se rasca el tuche, pues ahí están los resultados. Así es. Bueno, yo nada más comentar, porque el próximo domingo, 19 de octubre, es el día de la lucha contra el cáncer de mama, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Pues nada más desde aquí recordarle a todos nuestros radioescuchas y a quienes nos ven a través de las redes sociales que estas fechas pues se conmemoran o se celebran en un día particular, pero durante todo el año, sobre todo las mujeres, también los hombres, porque el cáncer de mama también le puede dar a los hombres, pues todo el año hay que revisarse, hay que explorarse, hay que ir a las citas médicas cuando ya corresponden los estudios, ¿no? Las mastografías, todo esto hay que darle seguimiento y sobre todo también mucha empatía, informarnos, no hay que esperar a tener un caso en la familia, en un caso cercano, para informarse, para saber cómo disminuir los riesgos, para prevenirnos y sobre todo para ser capaces de dar un acompañamiento informado, sí, pero también con mucho amor, con mucha comprensión, con mucha empatía y pues sosteniendo la mano de quienes están luchando todos los días contra esta enfermedad. El próximo domingo, 19 de octubre,
es el Día Mundial para hacer conciencia, para sensibilizarnos. Y bueno, pues hay varias actividades que se realizan por parte de los gobiernos, pero también por parte de iniciativa privada, y sobre todo pues aprovechar para recordarlo. Hay que estar muy informados de esto. Sobre todo insistir en eliminar la cultura del machismo. Claro. Porque yo me acuerdo cuando Mary Bloom lo heredaron afortunadamente las siguientes administraciones, aquellas brigadas que salían a los municipios con equipos especiales que se hacían directamente en campo los análisis, las mastografías. El enemigo principal de eso era el hombre. ¿Cómo no? No le permitía a sus esposas, a sus parejas, acudir a hacerse la mastografía. ¿Cómo era posible que un hombre revisara a una mujer? Mentalidad retrógrada, ¿no? El siglo XIV, XV, ¿no? Tuvieron que llevar médicas, que no había muchas, a las zonas rurales para hacer esa situación, pero se perdían tiempos valiosos. Que muchos hombres se metan en la cabeza que la salud de su familia, de sus esposas, de sus hijas, de sus madres, de sus abuelas, es lo primero. Así es. Y después un falso pudor que ni en cuenta lo tienen ellos a la hora de la hora. No, y el diagnóstico temprano es clave, ¿no? Hasta un 90%. Afortunadamente tenemos aquí en Campeche una institución como es el CEO, que es ejemplo nacional, donde se trabaja muy bien y que ha permitido que disminuyan los casos, ¿verdad? Y los tratamientos son gratuitos en estas instituciones, como el Centro Estatal de Oncología. Y bueno, ahí está la estadística, ¿no? Hasta un 90% que puedas tener un caso de tratamiento exitoso cuando se diagnostica a tiempo. En la fase 1 y 2. Cuando la detección es oportuna. Entonces, pues... es reparable. Cuando llegan la 3 y la 4... es más difícil, ya. Pero de todas maneras se pueden hacer algunas cosas. Sí. Y bueno, pues ahí está el mensaje, el comentario es ese. Tengamos muy pendiente para este domingo las actividades. Si quieres, participa, pero si no, pues participa informándote bien y bueno, pues cultivando todo esto que también es una labor social importante. Muchas gracias, Ileana. Gracias, licenciado Virgilio Soberanis, y gracias a quienes nos sintonizaron como cada miércoles al Tú por Tú, a través de Radio Fórmula, en el 97.3 FM, en Núcleo Comunicaciones Sureste, y también en la red social de Facebook de NCS Campeche completamente en directo. Hasta la próxima semana. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropeza, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú, en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.